El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: el reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos, y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Ellos le responden: sí. Él les dijo: pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí. Palabra del Señor. Celebramos hoy este recuerdo de San Pedro Crisólogo. Y en las lecturas que se proponen a los sacerdotes en las fiestas de los santos, y que normalmente son pensamientos escogidos de estos santos, hoy San Pedro Crisólogo hace una afirmación que, pensad, fue proferida hace unos 1600 años, ha pasado tiempo, pero continúa siendo actual. Él, hablando a sus fieles de Ravenna, una ciudad importante, una ciudad imperial, está a mitad de camino entre Venecia y Ancona, bueno, en la costa adriática, pues él dice algo que a mí me ha hecho pensar. Y yo creo que es importante que de vez en cuando la retomemos, además porque es actual. Y él dice: los hombres se preguntan frecuentemente, insistentemente, el porqué del hombre mismo, el porqué de la existencia humana, el cómo se dio la existencia humana. Pero se preguntan muy poco el para qué, hacia dónde va el hombre. Si esto era en el siglo V, inicio del siglo V, continúa siendo muy actual. Nos preguntamos si fue la célula, si fue el neutrón, si fue el protón, si fue el micrón, qué sé yo. Si alguno desciende de los monos, no lo sé. Como decía un amigo mío, yo problemas de familia no discuto. Pero esto que no sabemos, para eso está la ciencia, el por qué y el cómo. Pero no es la pregunta más importante. Porque vosotros y yo no hemos pedido para nacer, hemos nacido y nos hemos dado cuenta de que estamos vivos cuando ya estábamos vivos. Y entonces la gran pregunta no es el por qué, si bien que es interesante, ni el cómo, si bien sea interesante, sino el para qué y hacia dónde voy. Pensad que hoy día el tema más tabú que existe es hablar de la muerte. Y si no, tened la mala suerte, digo mala suerte porque si os toca en suerte, acompañar a familias cuyos parientes han fallecido. Y os quedáis un ratito en la sala del tanatorio o en la casa donde esté, y la gente pasa y ni mira, y ni piensa, no sea que le roce.
Y sin embargo es la gran pregunta: ¿qué pinto yo aquí? ¿Para qué existo? ¿Qué sentido tiene mi existencia? Y esto una reflexión que escuché una vez también de un pensador, y decía: ¿sabéis por qué la gente no habla de la muerte? Y nosotros dijimos: bueno, pues la gente tiene miedo, ¿no? Es algo que nos atemoriza. Y él decía: no. Hombre, eso existe. Es porque, hablando de la muerte, la gran pregunta es: ¿y después qué hay? Y la siguiente pregunta, que es más importante y más crucial: si existe Dios, no hay muerte eterna. Entonces la gran pregunta que decide el sentido de la vida y de la muerte es Dios. Dios, si existe Dios, la muerte es muerte, pero no caemos en la nada, en el vacío. Y entonces nosotros los cristianos, yo creo que deberíamos preguntarnos de vez en cuando, como me gusta decir, sin paranoias, como decía ya San Pedro Crisólogo, el ¿para qué estoy aquí? ¿Y hacia dónde voy? Si voy al encuentro de Jesucristo, de Dios y de los seres queridos que están en la eterna bienaventuranza, ¡qué gran alegría! Y si voy en ese camino, en esa dirección, yo ya quiero vivir hoy aquello que viviré después. Quiero vivir en consonancia con el Dios de la vida. Si existe vida eterna, tiene que existir Dios. Y entonces yo ya quiero vivir ahora en consonancia con Él, según su ley, según su amor, según sus bienaventuranzas. Y esto nos hace bien, aunque a veces resulte duro, o a veces, o casi siempre. Pero esto es un poco como los jarabes que nos daban de pequeños, que sabían a rayos y te decían: tómalo que te hace bien. Pero tú no sentías que hacía bien, pero tiene un sabor horrible. Pues después te curabas y agradecías. Este pensamiento es salutar, hace bien a la salud mental, a la salud física y sobre todo a la salud espiritual, siempre y cuando no se transforme en un pensamiento obsesivo compulsivo. Pues vamos a pedírselo hoy a San Pedro Crisólogo, que este pensamiento suyo nos ayude a encuadrar nuestra vida con la esperanza de, no quiere decir que nos queramos ir mañana, pero sabiendo que ese es el horizonte, el para qué y hacia dónde. Y así viviremos ya en esta vida un poco de la felicidad de la vida eterna.